de todas estas maravillosas palabras que se le dice a la iglesia del Señor en Roma, el apóstol Pablo empieza a hacer un explicativo muy directo. Tendríamos que estudiar qué significa que nos haya predestinado, qué significa que nos haya llamado, qué significa que nos haya justificado, ¿cierto? Y qué significa que nos haya glorificado. Entonces demoraríamos aquí tendríamos una serie y podríamos dar la serie, pero sería bueno que en esta noche nos concentráramos en entender la conclusión de estas hermosas palabras. Y el apóstol Pablo termina haciendo esa pregunta: de todo esto que yo he dicho, ¿qué queda por decir? ¿O qué conclusión sacamos? Que es que si Dios es con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una expresión muy directa para una persona que está dentro del camino de Dios y que debe entender que Jesucristo está con él porque prometió hacerlo. Aleluya. El Señor dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. No dice estaré, dice estoy con vosotros. El Señor siempre ha tenido un comedido. Vamos a mirar 4 momentos en los que Dios, o el Señor Jesús más bien, hizo un llamado especial en medio de aquellos que escuchaban sus enseñanzas, en medio de aquellos que eran los que eran partícipes del ministerio de Cristo, en este caso sus apóstoles, los más allegados, los escogidos de entre la multitud. En cierto momento escogió de la multitud a 70 y los envió. Luego de estos escogió a 12 y eran los más allegados a él. Y conocemos la historia y sabemos que el Señor oró toda la noche para poder hacer esta selección. Pero cuando ya eran estos los 12, el Evangelio según San Marcos, y comenzamos con el primer llamado, el capítulo número 9, recuerde, vamos a mirar 4 situaciones rápidas para que Dios nos hable en esta noche y nos diga algo especial. Evangelio según San Marcos, el capítulo 9 y el verso 1 en adelante empieza una historia allí muy bella. Ya él había escogido a sus apóstoles y de entre estos había unas características especiales en algunos de ellos. Pedro era el que más hablaba, el que más se atrevía, el osado. Andrés era el que caía en las trampitas. Felipe, Tomás tal vez era el incrédulo y así. Cada uno tiene ciertas características que usted empieza a notar si lee la palabra y si ve los momentos en los que ellos en algún momento expresaron algo. Pero me llama la atención que dice el Señor en Marcos 9, también les dijo: de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Interesantes palabras, dando a entender la muerte de él más adelante. Por eso 6 días después, dice, Jesús tomó a quienes de entre los 12 tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a estos 3, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, blancos como la nieve, tanto que ningún labrador en la tierra los puede hacer tan blancos. Qué interesante es. Y recuerde que él tiene poder sobre la ¿qué? Sobre la calidad. O sea que si había algún teñidor, había un costurero que hacía telajes blancos, los del maestro eran mucho más blancos. Aleluya. Porque él tiene poder sobre la calidad humana, sobre la calidad que el hombre pueda generar. Entonces dice que ningún labrador podría hacer esos vestidos tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Entonces Pedro enseguida dijo: oye,
Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Es decir, maestro, qué bueno que me hayas escogido. Qué bueno que aquí esté Jacobo, aquí esté Juan y aquí esté yo. Excelente esto que estamos viendo. Y hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero el verso 6 dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. O sea, Pedro hablaba del nervio, el nervio mismo. Pedro decía, uy, qué interesante que estemos aquí. Pero Pedro estaba asustado y lo dice la palabra. No sabía ni lo que decía. Hay momentos en los que Dios nos quiere revelar cosas tan grandes, aleluya, que nos espantamos, nos abismamos, nos preocupamos y decimos, bueno, pero ¿y si yo no soy pastor? ¿O y si yo no estoy en cargo? ¿Y si yo apenas tengo 1 año de bautizado? ¿Y si yo no soy sellado? ¿Y si a mí no me usan? ¿Y si yo hace 3 días, 10 días yo me equivoqué y cometí un pecado, cometí un error? ¿Por qué el Señor me va a mostrar a mí? Y a veces entramos como en ese desosiego de no entender la situación. Esto le pasó a Pedro. Es bueno, ¿y qué hacemos? Y hacemos 3 altares. Señor, y si tú quieres, construimos para ustedes la visión que estamos viendo. Qué bueno que estemos aquí. Me imagino las gotas de sudor, me imagino lo pálido que estaba. La Biblia me dice que él no sabía ni lo que hablaba. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Aleluya. Entonces los grandes historiadores han denotado que allí estaba Elías como representante de los profetas, Moisés como el representante de la ley y Jesús siendo el Dios de la gloria, representante de la gracia divina, dando a entender que ya los profetas habían pasado, ya habían profetizado, ya habían anunciado esta venida y ya las leyes serían abrogadas, oh gloria al Señor, por causa de la gracia. Ya ahora seríamos salvos por gracia. En el pasado era hacer estas cosas y viviréis. Ahora no. Ahora somos salvos por la misericordia y la gracia de Dios. Aleluya. Lógicamente, pues sabiendo todo lo que hay que hacer para acceder a la salvación, creyendo en su palabra, bautizándose en su nombre y todas esas cosas. Entonces, al salir esta voz y decirle, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron a más nadie consigo, sino a Jesús solo. Lo vieron solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Es decir, cuando ustedes comiencen el legado, ahí es donde ustedes van a decir lo que han visto. Y ellos, dice, y guardaron la palabra entre sí. Pedro, Jacobo y Juan iban discutiendo entre sí qué sería aquello de resucitar de los muertos. Entonces nos llama la atención que ese momento fue revelador para ellos y fue importantísimo. Y algo tenían estas personas, Pedro, Juan y Jacobo, que fueron seleccionados para que subieran al monte con él. Si nos vamos a la siguiente historia, bueno, esta que acaba de pasar, me indica que cuando Dios quiere revelar algo grande, porque eso que sucedió ahí fue algo grande, sino que no es el centro de la enseñanza en esta hora. ¿Qué significó todo eso? No es el centro de la enseñanza. Pero sí fue algo grande, enorme, inmenso. Fue algo significativo. Pero nos interesa es que el Señor tomó a estos 3. Tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Entonces, cuando Dios va a revelar cosas grandes, Él selecciona. Él dice de esto, venga usted y venga usted. Oh, gloria al Señor. Pero en otras situaciones, Él también hace estas selecciones. Marcos capítulo 1, lo seguimos buscando y estamos demostrando todo esto por la palabra del Señor. Marcos capítulo número 1,
versículo número 29 en adelante. Dice de la siguiente manera: al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés. ¿Quiénes vinieron? Jesús a la casa de Pedro, que es hermano de Andrés, con Jacobo y Juan. Otra vez los tres personajes: Pedro, Jacobo y Juan. El evangelista Lucas lo dice así también: y tomando consigo a Pedro, Jacobo y Juan, fueron a casa de Pedro, a casa de Simón, porque la suegra de Pedro estaba enferma. Dice allí el verso 30, la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Esta historia está también en Lucas y está también en Mateo. Y si usted las lee, encuentra que el Señor tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y fue a hacer la labor de sanidad. Y entró a la recámara, dice que estaba acostada, o sea que estaba postrada, o sea que tenía la fiebre alta, de esa que te postra en cama. Y estaba bastante enferma, quebrantada, pero enseguida que le tocó, aleluya, la tomó, la levantó, inmediatamente le dejó la fiebre. Es decir, que cuando Dios va a hacer un milagro de sanidad, cuando Dios va a hacer algo extraordinario, una obra magna, maravillosa, Él también hace una selección. Ven acá tú y ven que te necesito a ti. Oh, gloria al Señor. Y llevamos dos: cuando va a revelar y cuando va a obrar. Pero al mismo tiempo, en Marcos, allí mismo, capítulo 5, encontramos otra historia, y recuerden que son 4, van 2. Marcos capítulo 5, verso 35. Conocemos la historia de que el Señor le llega a alguien, un principal llamado Jairo. Y este Jairo llega y le dice al Señor, se postra y le dice: mi hija está agonizando, ven, pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces fue con él gran multitud, y en medio de ir con ellos hay un paréntesis en la historia del principal Jairo, y ese paréntesis es la mujer del flujo de sangre. Conocemos la historia, toca al maestro, fue sanada de aquel azote, y ya no viéndose cómo más encubrirse, le tocó decir que ella había sido el que lo tocó. Y conocemos que él le dice: vete, mujer, listo, vete, tu fe te ha salvado, te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote, dice el verso 34, estamos en Marcos 5. Mientras él aún hablaba con ella, llegaron de la casa del principal de la sinagoga de Jairo y le dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? No hay esperanza, se acabó. Humanamente no había esperanza, porque humanamente cuando alguien está en UCI, está grave, está esto, tiene muerte cerebral, tiene esto otro, y esto, y oremos y hay esperanza porque hay vida. Pero cuando llega la muerte, el ser humano tiene cortada la esperanza, humanamente hablando. Afortunadamente, aunque Cristo estaba manifestado en carne, Él lo decía: oh, gloria al Señor, lo que yo hago no lo hago yo, mi Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea que la divinidad de Dios jamás dejó de estar en Jesús, siempre estuvo allí. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Hombre, ¿para qué molestas al maestro? Listo. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, Jairo, le tocó el hombro y le dijo: no temas, cree solamente. Oh, gloria al Señor. Mi hermano, en esta noche, a alguno de aquí Dios nos puede llegar a decir: no temas, cree solamente. Aleluya. Hay momentos que usted se decepciona, se desilusiona. Llega un momento en que usted
Como el equipo de fútbol que va perdiendo 3-0, ya queda desanimado, ya dice, no, ya estamos listos. Y cuando vamos con toda, ¡pum! 4-0, ahora sí agache la cabeza, hermano. Claro. Hay momentos que nos sentimos goleados 3-0. ¿Cierto? Nos ha pasado en algún momento que hacemos algo y no nos sale. Y esto fue lo que pasó. Y vienen a Jairo y le dicen, tu hija murió, ya no moleste, ya está muerta, no hay nada que hacer. Pero viene el Señor y oye eso y dice, no, ven acá. Tú no estás con cualquiera, aleluya. No temas, cree solamente. Aleluya, gloria a su nombre. Y entonces no permitió, como va a ser un milagro extraordinario, ya no es una fiebre, ya era la resurrección de un muerto. Entonces ya es un milagro que va más allá. Entonces no permitió que le siguiese nadie, sino ¿quién? Jacobo, Pedro y Juan. Oiga, hermano, el Señor es rosquero. No, Señor. Algo tenía Jacobo, Pedro y Juan. Algo tenían. Y usted lo va a ver por la palabra. Oh, gloria al nombre de Jesús. A veces nos ponemos en eso. Bueno, ¿y por qué el hermano sí, a mí no? Ay, el hermano, si él está en el comité conmigo. Si él viene, yo también vengo y él le dan y a mí no. Y Dios le bendice y a mí no. Algo hace el hermano y tú debes aprender. Hermano, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es completa. ¿Usted cree que a Dios le desagradó que Caín le llevara hortalizas? No era que a Dios le desagradó lo que Caín le llevó. Era que le cayó bien a Abel, dice la Biblia, y le agradó a Abel y su ofrenda. Primeramente está nuestra vida antes de lo que le traigamos al Maestro. ¿Cierto? Oh, gloria al Señor. Entonces es por esto, hermano, que nosotros debemos tener en cuenta que Dios tiene un llamado siempre, tiene una selección para sus grandes personas allegadas. Gloria a su nombre. Personas comedidamente, enteramente consagradas. Y dice la palabra de Dios que vino con estos tres a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho porque encontró una situación de dolor. Encontró una situación de dolor. Y yo esto un día lo enseñé en una serie. Yo enseñé esto en 4 escuelas. Cada una de estas situaciones fue una escuela. Es decir, desmenucé mucho más. Pero hoy las junté todas y le dije, Señor, háblanos al corazón. ¿Por qué? Porque es necesario, hermano, que a veces nos hagamos esa pregunta. El apóstol en su carta, Santiago, dice que cuando es como el hombre tiene que verse al espejo y el necio es como aquel que se ve al espejo y se mira y se olvida de cómo era y así sale a la calle. Porque si usted se ve a un espejo, usted tiene que mirar que el cabello está despeinado. Y si usted se lo vio despeinado es para peinárselo. Porque ¿qué ganamos con mirar en el espejo que tengo la corbata torcida y salgo con la corbata torcida? La palabra de Dios es el espejo que refleja tu condición, aleluya. Y si cuando tú la lees te estás reflejando que en algo le fallas a Dios y no haces nada, no serás seleccionado. ¿Usted está conmigo, hermano? Entonces vio el alboroto y la gente llorando. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, ella duerme. Y se burlaban de él. Mas él, ¿qué hizo? Echando afuera a todos, me imagino que a los que se burlaban, tomó al padre, por ser el papá de la niña, a la madre, por ser la mamá de la niña,
los directamente allegados de la difunta. ¿Y quién más? Y a los que estaban con él. ¿Y quiénes eran los que estaban con él? Pedro, Jacobo y Juan. Oiga. Y entró donde estaba la niña. O sea que el Señor viene seleccionando gente, porque desde allá no permitió que nadie le siguiese. Lo leímos. Cuando llega Jairo y le dicen, tu hija ha muerto. No. Bueno, se queda aquí todo el mundo y me voy. Y ojo que ahí no había un poquito de gente, porque cuando la mujer del flujo de sangre toca al maestro, los apóstoles se lo dicen, Señor, si la multitud te aprieta, y tú dices, ¿quién me ha tocado? O sea que allá había una multitud de gente, y él a todos le dice, se quedan aquí, venga Juan, venga Jacobo y venga Pedro. Y se fue caminando a la casa de Jairo. Y allá encuentra otro tipo de personas, los burlones, porque siempre está el que se va a burlar cuando tú buscas de Dios, cuando tú esperas un milagro de Dios. Siempre está el que va a señalar, a burlar, a perturbar, a criticar, ¿o no? Siempre va a estar. Y aún por esa calle de honor que le harían al maestro, pero para burlarse, porque el maestro entra diciendo, ay, ¿ustedes por qué lloran? Así dice la palabra, no lo leí. Le hicieron una calle de honor para burlarse. Porque, ¿ustedes por qué lloran? Si la niña está durmiendo. Y se burlaban. Cuando va a entrar a la habitación, estos tres que él traía, no los dejó dentro de los burlones. Quédense aquí porque es que ustedes también se burlaron. Ahora se quedan. No, entró con ellos. No dejó que al cuarto entrara nadie, sino ellos tres y el padre y la madre de la niña. Oh, gloria al Señor. Y por eso conocemos el resto de la historia. Tomando de la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y andaba, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque sí era cierto que estaba muerta, pero para Cristo estaba dormida. Porque la Biblia dice que Él llama las cosas que no son como si fueran. Aleluya. Así que usted tiene su bolsillo vacío, pero Dios lo puede ver lleno. Y usted le dice, pero hermano, está vacío, pero vuélvase a meter la mano y puede estar lleno. Porque si Dios te dice ahora mismo, pero métete la mano que está lleno, hermano, va a estar lleno. Y Dios tiene poder para eso. La pregunta es, ¿nuestra fe llega hasta allá? Porque Dios hace una selección. Entonces, cuando va a obrar un milagro extraordinario, Él también busca a los suyos. Oh, gloria a Dios. Y cerramos con Mateo, capítulo 26. Mateo 26, versículo número 28. Perdón, Mateo 26, verso 36. Mateo capítulo 26, verso 36. Me empieza a hablar de una última situación muy hermosa. Previo a su condenación, a la muerte del maestro. Unas horas antes de su ejecución, de su expiación, de la hora que desde las bodas de Caná le dijo a María, su madre, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado. Ya había llegado la hora. Oh, gloria al Señor. Y venían de la última cena, venían de ese legado que Jesús les deja. Hacer esto en memoria de mí. Esta es mi sangre, esta es mi carne, este pan. Y empieza a venírsele la hora donde Él va a vivir esa experiencia, pero que a la larga para eso vino, pero que Él sabía lo fuerte que era, que termina pidiendo fortaleza, que termina angustiándose, que termina derramando sudor como grandes gotas de sangre. Entonces llegó Jesús, dice el verso 36 de Mateo 26, con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, que yo voy a llegar allá y oro. Entre tanto que yo voy aquí y oro,
pero venga. Y me imagino que agarró a Pedro de la mano, a Jacobo y a Juan. Los paró de entre los que ya los había sentado. Aleluya. Vamos. Y se los llevó a estos tres. Hermano, yo me imagino, y no era la primera vez. Ya estamos viendo que en otras ocasiones lo había hecho. Y no era la primera vez. Y escúcheme esto. Yo me imagino a Felipe diciéndole a Bartolomé, ay, ¿esto qué es? Y a Judas Tadeo diciéndole a Mateo, pero ¿y entonces? ¿Y nosotros qué? ¿Y estos tres qué? Pero nótese que ni siquiera ellos son los que critican y reclaman. Entonces tomó a estos tres y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, y les dijo a estos tres: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ahora, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y empezó, y usted sabe la historia, orando, diciendo: Padre mío, ayúdame, pase de mí esta copa, que se haga tu voluntad y no la mía. Y vino un ángel, les fortaleció. Cuando regresó los halló durmiendo, habiéndole dado la confianza. Los regañó, los despertó, después los volvió a hallar durmiendo. Hermano, pero me interesa es que Dios tiene unos propósitos especiales. Entonces vimos que cuando va a revelar, busca gente especial. Cuando va a hacer una labor de sanidad, busca gente especial. Cuando va a hacer un milagro extraordinario, necesita o quiere gente especial con él. Y cuando va a estar en una necesidad grande, cuando necesita un apoyo enorme para su obra, busca un apoyo especial. Aleluya. La pregunta es: ¿dónde están en esta noche esos Pedro, esos Jacobo y esos Juan? Porque los equipos, todos los países tienen equipos de fútbol. Y de los equipos sacan algo que llamamos las selecciones. ¿Y qué significa eso? Que escogen los mejores, los que están en mejores condiciones, los que están haciendo las cosas bien. Y yo a veces, eso se me ha venido a mi corazón. A veces me pongo a pensar, ¿qué tal que el Señor dijera: voy a hacer una selección de mis hijos? La selección de mis hijos. La selección de los santos. Y voy a escoger de cada iglesia X o Y número los mejores. Ahora, ¿qué tal que Él diga: no de cada iglesia, sino de todo el conglomerado de la doctrina de que yo soy uno? Dice el Señor, tal vez diría: yo me imagino esto, voy a escoger un grupo. Pregunto, o mejor no pregunto, porque usted se imagina la pregunta. Aleluya. ¿Me escogería el Señor a mí? ¿Me tomaría a mí? ¿Como levantó a Pedro, a Juan y a Jacob? ¿O yo me quedo entre los sentados? ¿Me llevaría donde la niña de Jairo? ¿O yo me quedo con la multitud? Usted está conmigo, hermano. Porque el Señor nos llama la atención en esta noche y nos recuerda. Su palabra dice en Apocalipsis 2:25, dice unas palabras bonitas hablando de la doctrina y del conocimiento. Y Apocalipsis 2:25 dice ahí el escritor, que es el apóstol Juan, dice que usted, lo que tenga, el Señor dice: lo que tú tienes, reténlo hasta que yo venga. Aleluya. O sea que usted y yo debemos vivir en esta integridad de creer, de entender que el legado de Dios para nuestras vidas es tan grande que debemos valorarlo de una manera especial, ya que algunos no lo han valorado. Hay gente que no ha valorado esto. Y Pedro, Juan y Jacobo, Pedro tampoco lo valoró porque lo negó. No lo negó. ¿Es o no es, hermano? No solo eso, sino que en Juan 21, verso 19, y cierro con esto, estaba el Señor y les apareció. Juan capítulo 21, y léalo para que vean. Y como el Señor se les apareció ya muchas veces resucitado, ese día que se les apareció,
Pedro estaba en el mar, se tiró al agua, se puso la camisa. El Señor le pregunta 3 veces, ¿me amas? Pedro se entristeció, eso tiene su significado. Yo una vez di esa serie. Cada una de esas preguntas tuvo una razón de por qué haberla hecho. En un domingo prediqué por qué le preguntó la primera vez, en otro por qué la segunda y en otro por qué la tercera. ¿Por qué pastorea mis ovejas, apacienta a mis corderos y apacienta a mis ovejas? ¿Por qué? Es muy lindo cuando usted estudia la palabra. Y si usted ve, dice el verso 20, volviéndose Pedro, cuando ya iban caminando, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Quién era ese? El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Ah? Porque él estaba entre los 3. Señor, ve que yo también estaba ahí. ¿Ah? Pero este era el que se te recostaba. ¿Y este qué? No, ¿y este qué? Y viene allá atrás, ¿ves? Y tú vienes hablando conmigo. Me estabas preguntando 3 veces a mí. Y acá atrás viene, detrás de nosotros, ahí viene, ¿ves? ¿Y este qué? ¿Y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme, aleluya. Oh, gloria al Señor. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino él dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿Qué a ti? Tú sígueme. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Y quién fue el apóstol Juan? No fue el que tuvo las maravillosas visiones del Apocalipsis. No fue aquel que tuvo esa revelación tan extraordinaria de parte de Dios. Por eso al principio leí en Romanos, porque es que ya Dios nos llamó, ya Dios nos escogió, ya Dios nos justificó, ya Dios nos glorificó, aleluya. Oh, gloria al Señor. La palabra dice que ya somos coherederos con Cristo. Pero en medio de todo esto, no es que el Señor tenga rosca, es que el Señor busca a los que más le buscan. Oh, aleluya. Así que si Dios en esta noche quiere buscar a alguien, porque necesita un trabajo especial a la salida, porque va a llegar alguien llorando de rodillas, pregunto, Dios va a seleccionar a 3 aquí. ¿Usted estaría entre los 3? Oh, aleluya. Si Dios hiciera una selección de su pueblo, la selección IPUC, aleluya, estaría usted entre los seleccionados. Porque Dios va a mirar muchas cosas, va a mirar cuánto ayunas, cuánto oras, cuánto lees la palabra. Dios va a mirar todo, hermano. Y en esta noche Dios no vino a regañar a nadie, vino a seleccionar a sus hijos, aleluya. Pero Él usa unos criterios tan hermosos que aunque nos equivocamos, hermano, y aunque a veces hacemos lo que hizo Pedro, ay, porque a este sí, a mí no, maestro, y a ti qué, tú sígueme, aleluya. Algo está haciendo Él, que como tú no lo haces, yo lo bendigo a Él. Oh, aleluya. A veces debemos examinarnos, hermano. Debemos examinarnos y saber si Dios nos seleccionaría. Cuando Dios va a revelar algo grande, Él busca a quienes se lo va a revelar. Cuando va a hacer una obra extraordinaria, también busca. Póngase de pie en esta noche. Oh, gloria a su nombre. Y yo quisiera que usted en esta hora cerrare sus ojos y hablare con Dios allí. Porque a veces queremos llevar una vida cristiana
chabacana. Una vida cristiana monótona. Una vida cristiana simplona, de corbata, de micrófono. Una vida cristiana de protocolo. Me levanto, trabajo, vuelvo, culto en la noche, miércoles no hay culto, ahí es Zoom, jueves de oración y vuelvo y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y cuando Dios necesita algo extraordinario, no va por ti, porque como tú vives monótonamente, Él busca al que madruga a ayunar, a orar. Él busca al que ayuna, Él busca al que vigila leyendo su palabra. Él busca al que levanta sus manos en el culto, al que dice amén cuando el ministro dice diga amén, aleluya. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que Dios dice que esta noche ando buscando a alguien para hacer un milagro extraordinario. Dígale, mi hermano: Señor, aquí estoy. No me dejes sentado, jálame de la mano. Yo voy con usted, Señor. Se va a angustiar hasta la muerte, yo voy. Aleluya. Si alguno quiere venir a la presencia de Dios, puede hacerlo de manera especial y hablar con Él y decirle: Señor, yo quiero estar en esos seleccionados. Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero, Señor, ser de esos que usted escoge, que usted lleva, que usted selecciona, porque le busco, le adoro, le alabo. Oh, aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Qué bendición, hermano, que usted y yo comprendamos en esta noche estas palabras humildes de Cristo Jesús. Porque Él anda buscando adoradores, hermano, y en tiempo de pandemia más todavía. Porque muchos se han regresado. De esos 12, uno le falló, lo traicionó, lo vendió. Oh, aleluya. Uno le negó, el otro ni creyó, Tomás no creyó. Pero todos terminaron, Tomás terminó de rodillas diciendo: Señor mío y Dios mío, aleluya. En el nombre de Jesús, mi hermano, es palabra de Dios exhortándonos en esta noche. Es Dios queriendo hacer algo extraordinario en nuestra vida. Es Dios queriendo algo maravilloso en nuestro ser. Es Dios creyendo